La última batalla del samurái. Hace más de 400 años, en el Japón de los samuráis. En una tierra donde el honor estaba por encima de la vida, la espada era mucho más que un arma. Era el reflejo del hombre que la empuñaba. Entre montañas cubiertas de niebla, antiguos templos y caminos silenciosos, vivió un guerrero que dedicó su existencia a dominar el arte de la espada. Un hombre que conoció la victoria, la derrota, la soledad y el miedo. Pero ninguna batalla podía prepararlo para la última. Esta es la historia de un samurái cuyo nombre quedaría grabado en la memoria de Japón. Esta es la última batalla del samurái. Ahora deja por un momento todo lo que ocurre a tu alrededor. No necesitas hacer nada. Solo escucha. Imagina que estás en un antiguo camino de Japón. El cielo comienza a oscurecer. A tu alrededor, los árboles se mueven lentamente con el viento y, a lo lejos, puedes escuchar el sonido de una campana de un templo. Respira profundamente. Y suelta el aire lentamente. Una vez más. Respira. Y deja que el cuerpo se relaje. Por unos minutos, olvida el mundo que conoces. Imagina que estás caminando por aquel antiguo camino. La noche comienza a caer. Y entre la niebla aparece la silueta de un hombre. Lleva un kimono oscuro. Una espada descansa junto a su cintura. Camina lentamente. Sin miedo. Sin mirar atrás. Aún no sabes quién es. Pero estás a punto de conocer su historia. Una historia de honor. De sangre. De sacrificio. Y de una batalla que cambiaría su destino para siempre. Esta es la historia de la última batalla del samurái. Capítulo 1. El camino del guerrero. El sol apenas comenzaba a aparecer sobre las montañas cuando un hombre atravesó un estrecho camino cubierto por la niebla. Caminaba solo. Su ropa estaba marcada por el polvo del viaje y, junto a su cintura, llevaba una espada. No tenía soldados. No tenía riquezas. No llevaba símbolos de poder. Solo una mirada tranquila y el paso firme de alguien acostumbrado a recorrer grandes distancias. Aquel hombre era Miyamoto Musashi. Para entonces, aunque aún era joven, ya había dedicado años al arte de la espada. Veía cada combate como una prueba y una oportunidad para ser un buen guerrero. Ahora viajaba de una provincia a otra, buscando nuevos desafíos y, sobre todo, buscando comprender hasta dónde podía llevar sus propias habilidades. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Antes de que los pueblos despertaran, Musashi entrenaba. El aire frío golpeaba su rostro mientras repetía sus movimientos una y otra vez. No había espectadores. No había aplausos. Solo el sonido de la espada cortando el aire. Para Musashi, repetir un movimiento cientos de veces no era una pérdida de tiempo. Era la manera de eliminar cualquier movimiento innecesario. Cada paso debía tener un propósito. Cada golpe debía llegar en el momento correcto. Pero la espada no era lo único que entrenaba. Musashi también observaba. Cuando caminaba por un pueblo, estudiaba a las personas. Cuando atravesaba un bosque, observaba el viento y el terreno. Cuando se encontraba frente a otro guerrero, estudiaba su postura antes de pensar siquiera en atacar. Había comprendido algo importante. Un duelo podía durar menos de un minuto. Pero la preparación para ese minuto podía durar toda una vida. Por eso nunca buscaba enfrentamientos de manera impulsiva. Esperaba. Observaba. Y cuando llegaba el momento, actuaba. Con el tiempo, algunos guerreros comenzaron a reconocer su nombre. Musashi había enfrentado a distintos adversarios y cada combate había dejado una enseñanza. Algunos eran rápidos. Otros tenían más fuerza. Otros utilizaban técnicas que él nunca había visto. Pero ninguno podía enseñarle todo.
porque cada rival era solamente una parte del camino. Y Musashi todavía quería recorrerlo completo. Durante sus viajes, también descubrió que la vida de un guerrero no era tan gloriosa como podían imaginar quienes observaban desde lejos. Había noches de frío, días sin descanso, comida escasa, largos caminos, y momentos en los que no sabía dónde dormiría al llegar la noche. Pero nunca parecía detenerse demasiado tiempo. Había elegido aquel camino y estaba dispuesto a aceptar su precio. Una tarde, mientras descansaba cerca de un pequeño poblado, escuchó a varios hombres hablar sobre un espadachín conocido en otras provincias. Musashi permaneció en silencio. Uno de ellos hablaba de un guerrero extraordinario. Otro aseguraba que nadie podía igualar su técnica. Y un tercero mencionó un nombre que Musashi todavía no había olvidado. Sasaki Kojir. El hombre de la espada larga. Musashi no hizo ninguna pregunta. Simplemente continuó escuchando. Pero aquel nombre quedó en su memoria. Porque después de tantos años de entrenamiento, había aprendido que los rumores podían significar dos cosas. Podían ser exageraciones. O podían ser una advertencia. Musashi levantó la mirada hacia el camino. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. La tarde se estaba convirtiendo en noche. Y mientras ajustaba la espada junto a su cintura, tomó una decisión. Continuaría viajando. Todavía había mucho que aprender. Todavía existían guerreros que no había enfrentado. Y quizá, en algún lugar de Japón, existía un hombre capaz de llevarlo hasta su límite. Musashi retomó el camino. La niebla volvió a cubrir los árboles. Su silueta desapareció lentamente entre las montañas. Y sin saberlo, acababa de dar otro paso hacia el encuentro que convertiría su nombre en leyenda. El camino del guerrero apenas comenzaba. Capítulo 2. El rival que nadie podía vencer. En los caminos de Japón comenzó a repetirse un nombre. No era el de un señor de la guerra. No pertenecía a un gobernante. Era el nombre de un espadachín. Sasaki Kojir. Los viajeros hablaban de él en las posadas. Los guerreros lo mencionaban en voz baja. Y algunos aseguraban que enfrentarlo era como intentar detener el viento con las manos. Kojir tenía una característica que lo hacía especialmente reconocible. Su espada era extraordinariamente larga. En sus manos, aquella hoja podía moverse con una velocidad sorprendente. Su técnica más famosa era conocida como Tsubame Gaeshi, un movimiento tan rápido que, según la tradición, recordaba al cambio repentino de dirección de una golondrina durante el vuelo. Pero los rumores no terminaban ahí. Se decía que Kojir tenía una precisión extraordinaria, que esperaba el momento exacto, y que una vez que comenzaba a atacar, era extremadamente difícil escapar de su alcance. Mientras esas historias recorrían Japón, Musashi continuaba viajando. Todavía no había visto el rostro de Kojir. Nunca había sostenido su espada. Pero ya conocía su reputación. Una tarde, mientras descansaba después de un largo viaje, volvió a escuchar aquel nombre. Esta vez, el hombre que hablaba parecía conocer personalmente algunas de sus hazañas. Musashi permaneció sentado, escuchando. No mostró miedo. Tampoco arrogancia. Solo hizo una pregunta. ¿Es realmente tan bueno? El hombre respondió que sí. Musashi guardó silencio. Aquella respuesta era suficiente. Porque para él, un guerrero verdaderamente peligroso no necesitaba presumir de sus habilidades. Los demás hablaban por él. Y Kojir ya tenía una reputación que había viajado mucho más lejos que su propia espada. A partir de ese momento, el nombre de aquel espadachín quedó todavía más presente en la mente de Musashi. Pero Musashi no salió inmediatamente a buscarlo. Continuó con su entrenamiento.
Cada mañana practicaba. Cada día observaba. Y cada noche reflexionaba. Sabía que un rival como Kohir no podía enfrentarse de cualquier manera. Su espada larga le daba una ventaja considerable a distancia. Eso significaba que acercarse demasiado pronto podía ser un error. Pero también podía existir una debilidad. Toda ventaja tiene un precio. Una espada larga puede alcanzar más lejos. Pero necesita espacio. Y Musashi sabía que, en un combate, el terreno podía ser tan importante como el arma. Por eso comenzó a pensar en algo que había aprendido durante sus años de viaje. Nunca debes enfrentarte a tu enemigo exactamente como él espera. Debes obligarlo a luchar en tus condiciones. Mientras Musashi desarrollaba su propia forma de entender el combate, Kohir continuaba perfeccionando la suya. 2 hombres. 2 estilos. 2 caminos completamente diferentes. Pero el destino estaba comenzando a acercarlos. Pasaron meses. Los rumores se hicieron más fuertes. Hasta que finalmente llegó una noticia. Existía una posibilidad de que Musashi y Kohir se enfrentaran. El lugar sería una pequeña isla. Un escenario sencillo. Sin grandes ejércitos. Sin espectadores importantes. Solo 2 espadachines frente al mar. Cuando Musashi recibió la noticia, no celebró. No parecía nervioso. Simplemente preparó sus cosas. Había pasado años esperando encontrar un rival capaz de poner a prueba todo lo que había aprendido. Ahora ese momento estaba llegando. La noche anterior al viaje, Musashi permaneció despierto durante un largo rato. Miró su espada. Pensó en todos los caminos que había recorrido. En todos los hombres que había enfrentado. Y en todo aquello que todavía no conocía. Al amanecer, comenzó el viaje. Mientras la embarcación se alejaba lentamente de la costa, Japón quedaba atrás. Frente a él estaba el mar. Y al otro lado, un hombre cuya espada había sido descrita como imposible de detener. Musashi permaneció en silencio. No sabía cuánto duraría el combate. No sabía quién vencería. Pero sabía que después de aquel día, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La isla apareció finalmente en el horizonte. Y con ella, el comienzo del duelo que todos estaban esperando. Capítulo 3. La batalla que cambiaría su destino. El amanecer llegó sobre la isla. La luz comenzó a aparecer lentamente detrás del horizonte y el mar reflejaba los primeros colores del día. Musashi ya estaba allí. Había llegado antes de lo esperado. Frente a él, la playa permanecía casi completamente vacía. Solo estaban la arena, el agua y el sonido del viento. Pero aquel silencio no duraría mucho. A lo lejos apareció una figura. Sasaki Kohir. Caminaba hacia la playa con tranquilidad. Llevaba su espada larga junto al cuerpo. Cada paso lo acercaba al hombre que había viajado hasta allí para enfrentarlo. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, ninguno de los dos necesitó presentarse. Sabían perfectamente quién era el otro. 2 hombres habían recorrido caminos diferentes para llegar hasta aquel mismo lugar. Ahora solo quedaba descubrir cuál de los dos estaba preparado para dar el último paso. Kohir desenvainó su espada. La larga hoja brilló bajo la luz de la mañana. Musashi observó el arma. Después observó los ojos de su rival. No parecía haber miedo. Tampoco rabia. Solo concentración. El viento cambió. Y en ese instante, ambos comprendieron que el combate había comenzado. Kohir avanzó primero. Su espada cortó el aire con una velocidad impresionante. Musashi se apartó. El golpe pasó muy cerca. Kohir volvió a atacar. Otra vez. Y otra.
La longitud de su espada le permitía mantener una distancia peligrosa. Musashi no intentaba competir con él en alcance. Retrocedía. Observaba. Esperaba. El sonido del acero volvió a escucharse sobre la playa. Durante unos instantes, parecía que Kojir tenía el control absoluto del combate. Pero Musashi estaba estudiando cada movimiento. Había pasado años observando a sus adversarios. Y ahora estaba haciendo lo mismo. La posición de los pies. La dirección de los hombros. El instante exacto antes de cada ataque. Poco a poco comenzó a comprender el ritmo de su rival. Kojir volvió a avanzar. Esta vez, Musashi no retrocedió. Esperó hasta el último instante. Y se movió. El ataque pasó junto a él. Musashi respondió inmediatamente. El movimiento fue rápido. Preciso. Y tomó a Kojir por sorpresa. Durante un segundo, ambos quedaron nuevamente separados. El silencio regresó. Pero esta vez había algo diferente. Kojir sabía que su rival había encontrado una manera de entrar en su distancia. Musashi también sabía que todavía no había terminado. Ninguno podía permitirse un error. El siguiente intercambio sería decisivo. Kojir apretó con fuerza la empuñadura. Musashi ajustó su postura. El viento volvió a soplar. Y los dos avanzaron al mismo tiempo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un movimiento. Un instante. Una decisión. Y después. Silencio. El duelo había terminado. Musashi permaneció inmóvil durante unos momentos. Respiró profundamente. Había sobrevivido al enfrentamiento con uno de los espadachines más famosos de su época. Pero la victoria no provocó una celebración. No hubo gritos. No hubo alegría. Solo una extraña sensación de vacío. Porque Musashi sabía que aquella batalla había demostrado algo importante. La habilidad podía llevar a un hombre muy lejos. Pero también podía enseñarle que ninguna victoria dura para siempre. Guardó su espada. Miró hacia el mar. Las olas continuaban llegando a la orilla como si nada hubiera ocurrido. Para la naturaleza, aquella batalla no significaba nada. El viento seguía soplando. El sol seguía avanzando por el cielo. Y el mundo continuaba. Musashi comenzó a caminar. Había ganado. Pero no se sentía más poderoso que antes. Se sentía diferente. Porque por primera vez comprendía que su verdadero camino no consistía en buscar enemigos. Consistía en descubrir qué hacer después de vencerlos. Aquel día, la espada había decidido el resultado de un duelo. Pero también había abierto una nueva etapa en la vida de Musashi. La etapa en la que el guerrero comenzaría a buscar algo más profundo que la victoria. Y mientras la isla desaparecía lentamente detrás de él, Musashi miró una última vez hacia el horizonte. El duelo había terminado. Pero su verdadero camino apenas comenzaba. Capítulo 4. El hombre detrás de la espada. El sonido de las espadas había quedado atrás. Musashi continuó caminando. Pero esta vez, el camino se sentía diferente. Durante años había viajado buscando rivales. Había entrenado hasta que sus manos quedaban adoloridas. Había enfrentado hombres más fuertes que él. Había conocido el miedo y había aprendido a controlarlo. Y ahora, después de tantas batallas, comenzaba a hacerse una pregunta que nunca antes había necesitado responder. ¿Qué queda de un guerrero cuando ya no tiene nada que demostrar? Musashi siguió viajando. Pero poco a poco dejó de buscar el siguiente duelo. Comenzó a observar el mundo de una manera diferente. Una montaña podía enseñarle paciencia. Un río podía enseñarle movimiento. Un árbol podía enseñarle equilibrio.
Incluso el silencio podía convertirse en una forma de aprendizaje. Para Musashi, el camino de la espada empezaba a significar algo mucho más profundo. Ya no se trataba únicamente de atacar o defenderse. Se trataba de comprender. Comprender al adversario. Comprender el momento. Comprender el espacio. Y, sobre todo, comprenderse a sí mismo. Con los años, su experiencia como guerrero comenzó a transformarse en conocimiento. Musashi también encontró tiempo para otras formas de expresión. Pintaba. Escribía. Y realizaba trabajos de gran precisión. Aquello que antes había entrenado con una espada ahora también aparecía en sus manos cuando sostenía un pincel. Una línea debía ser firme. Un movimiento debía ser exacto. No había espacio para la duda. La misma disciplina que había utilizado para sobrevivir a un duelo ahora podía utilizarla para crear. El hombre que alguna vez había sido conocido por su espada comenzaba a convertirse en algo más. Un pensador. Un artista. Un maestro. Pero eso no significaba que hubiera olvidado al guerrero que había sido. Todo lo contrario. Cada experiencia seguía formando parte de él. Los caminos recorridos. Las noches bajo el cielo abierto. Los hombres que había enfrentado. Las decisiones tomadas en cuestión de segundos. Todo había construido al hombre que ahora observaba el mundo con mayor calma. Musashi comprendió que una vida dedicada únicamente a ganar podía terminar convirtiéndose en una vida vacía. Porque siempre existiría otro rival. Otro desafío. Otra batalla. Y si un hombre necesitaba vencer constantemente para sentirse fuerte, entonces nunca encontraría verdadera tranquilidad. Por eso comenzó a buscar otra clase de victoria. La victoria sobre sí mismo. Aprender a controlar el orgullo. Aprender a aceptar la derrota. Aprender a permanecer tranquilo cuando las cosas no salían como esperaba. Y aprender que adaptarse no significaba ser débil. Significaba estar preparado. Los años continuaron pasando. Musashi ya no era aquel guerrero que caminaba de pueblo en pueblo buscando demostrar su habilidad. Ahora comenzaba a enseñar y a transmitir aquello que había aprendido. Su experiencia podía convertirse en una guía para otros. Porque había descubierto que el conocimiento que no se comparte termina desapareciendo. Así comenzó a pensar en dejar sus enseñanzas por escrito. No solamente las técnicas de combate. También los principios detrás de ellas. La estrategia. La disciplina. La observación. La capacidad de mantenerse firme cuando el mundo cambia. Poco a poco, el guerrero comenzó a dejar atrás la necesidad de luchar. La espada seguía junto a él. Pero ya no era el centro de su existencia. Ahora era un símbolo. Un recordatorio de todos los años que había pasado buscando respuestas. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las montañas, Musashi permaneció sentado contemplando el paisaje. No había ningún enemigo frente a él. No había ningún duelo esperando. Solo el viento. Los árboles. Y el sonido lejano de la naturaleza. Quizá, después de tantos años, finalmente había encontrado aquello que estaba buscando. No una victoria. No un título. No una reputación. Sino tranquilidad. Su historia todavía guardaba un último capítulo. Porque los años seguían avanzando. Y llegaría el momento en que Musashi tendría que dejar la espada definitivamente. Su última batalla ya había quedado atrás. Ahora comenzaba la última etapa de su vida. Y con ella, el legado que dejaría para quienes vendrían después. Capítulo 5. Cuando la espada encontró el silencio. Lejos del ruido de los caminos, Musashi había encontrado por fin un lugar donde detenerse. Ya no buscaba nuevos enemigos. Ya no necesitaba demostrar quién era.
Después de tantos años siguiendo el camino de la espada, había llegado el momento de mirar hacia atrás y comprender todo lo que había aprendido. Frente a él había una hoja de papel. Y sobre ella comenzaron a aparecer sus pensamientos. Musashi sabía que una batalla podía durar apenas unos segundos, pero las enseñanzas que dejaba podían permanecer durante toda una vida. Por eso comenzó a escribir. Habló de estrategia, de disciplina, de concentración, de observar antes de actuar. Y de algo que había aprendido después de tantos enfrentamientos, un verdadero guerrero debía saber adaptarse. Nada permanece igual. Un enemigo cambia. El terreno cambia. Las circunstancias cambian. Y quien no sabe adaptarse termina quedándose atrás. Aquellas reflexiones quedarían reunidas en una obra que sería conocida como el Libro de los 5 Anillos. Pero detrás de sus palabras había mucho más que técnicas de combate. Había una vida entera. Los caminos que había recorrido. Los hombres que había enfrentado. Las decisiones tomadas en cuestión de segundos. Las victorias que alguna vez parecieron importantes. Y también los momentos difíciles que le habían enseñado a continuar. Musashi había comenzado su camino buscando convertirse en un gran espadachín. Con el tiempo comprendió que dominar una espada era solamente una parte del aprendizaje. También había que dominar la mente. Controlar el miedo. Controlar el orgullo. Saber cuándo avanzar. Y saber cuándo esperar. Quizá esa fue una de las mayores lecciones de su vida. La fuerza no siempre consiste en atacar. A veces consiste en permanecer tranquilo. En observar. En esperar el momento correcto. Y en comprender que no todas las batallas necesitan ser peleadas. Con el paso del tiempo, Musashi también dejó huella a través del arte. Sus pinturas demostraron que la misma precisión que utilizaba en la espada podía aparecer en un simple trazo. Una línea. Una figura. Un movimiento. Todo podía convertirse en una forma de disciplina. Así, poco a poco, el guerrero fue dejando algo más grande que su reputación. Dejó conocimiento. Dejó ideas. Dejó una manera diferente de entender el camino. Y finalmente, la vida de Miyamoto Musashi llegó a su fin. Pero aquello que había construido no desapareció con él. Sus escritos permanecieron. Sus obras permanecieron. Sus enseñanzas continuaron viajando. Y su nombre sobrevivió mucho más allá de su propia época. Con los años, generaciones enteras volvieron a contar su historia. Algunos lo recordaron como un gran espadachín. Otros como un estratega. Otros como un artista. Pero detrás de todas esas imágenes existía el mismo hombre. Un hombre que pasó gran parte de su vida buscando respuestas. Y que terminó descubriendo que el verdadero camino nunca había sido solamente derrotar a los demás. Era aprender de cada experiencia. Convertir los errores en conocimiento. Y continuar avanzando. Ahora imagina que todo vuelve a quedar en silencio. No hay enemigos. No hay espadas chocando. No hay nadie esperando al otro lado del camino. Solo queda la memoria de un guerrero. Su historia termina. Pero su legado continúa. Porque quizá esa sea la verdadera victoria de Musashi. No haber sido invencible, sino haber dejado algo que todavía puede enseñarnos siglos después. La espada fue guardada. El camino llegó a su final. Y el guerrero encontró finalmente el silencio. Y así, el camino de Miyamoto Musashi llegó a su final. Gracias por haber acompañado a Musashi en este viaje. Gracias por quedarte hasta el final y compartir con nosotros esta última aventura. Y si esta historia logró transportarte, aunque fuera por unos minutos, a aquel Japón de hace siglos, entonces nuestro viaje valió la pena. Pero este no es el final de nuestros caminos.
Todavía existen imperios que desaparecieron, guerreros que fueron olvidados y leyendas que esperan volver a cobrar vida. Así que, cuando estés listo, volveremos a abrir las puertas del pasado. Y juntos emprenderemos una nueva aventura. Hasta entonces.